Quizás estaremos mirando, iniciando hoy, y las diferentes oportunidades que Dios me permita compartir con ustedes, estaremos hablando qué es la adoración, diferenciar lo que no es adoración, razones para adorar a Dios, la adoración en el nuevo pacto y un verdadero adorador. Así que hay mucho más que solo estos temas. El tema de la adoración no está limitado a solo esto que está aquí enlistado. Hay muchísimo más que pudiéramos escudriñar. ¿Cuándo debemos adorar? ¿En dónde debemos adorar? ¿Cuándo originó la adoración? Mucho que estudiar, que escudriñar y aprender acerca de la adoración. Pero el propósito, hermanos, de escudriñar un poco acerca de esto es para que nosotros como creyentes podamos entender de verdad qué es la adoración y qué debo de hacer yo al respecto. ¿Qué tiene que hacer usted como creyente respecto a la adoración? Así que el día de hoy, hermanos, voy a tratar que sea corto, eso vamos a tratar, que sea corto y que podamos comprender. Nos vamos a enfocar hoy a aprender solamente qué es la adoración. Muchos hemos tenido el concepto de adorar en el tiempo que venimos a la iglesia, ¿cierto? Es decir, vamos a ir a adorar a Dios. Entonces quiere decir, si este fuese el concepto, quiere decir que adorar es que nosotros adoramos a Dios 2 horas el día domingo o 4 horas el día domingo, ¿cierto? Porque decimos, vamos a adorar a Dios. Y entonces, después de que termina el servicio, adiós, ya acabamos de adorarte. Next Sunday, sí, ya. Nos vemos el siguiente domingo, venimos otra vez a adorarte. Pero entonces, eso quiere decir que el concepto de esta forma está equivocado. Amén. So, vamos a dar inicio a esto. ¿Y qué le parece si hacemos una corta oración? Ahí donde está sentado, no se levante. Vamos a pedirle a Dios, Señor, abre mi entendimiento. Pero no solamente mi entendimiento. Señor, abre mi alma, mi corazón, para que tu palabra y tu consejo de tu palabra quede plasmado en mi alma, porque quiero ser ese verdadero adorador. Amén. Señor, te damos gracias en esta oportunidad. Una vez más estamos reunidos, Señor, y nos disponemos, Señor, para escudriñar, para adquirir, para aprender de ti, Señor. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres que nosotros seamos como adoradores? Señor, permite que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos guíe a toda verdad, nos enseñe, nos des luz en cuanto a la adoración para ti, Señor. Que abra nuestro entendimiento, Señor, pero que penetre dentro de nuestro corazón de tal forma que seamos transformados, Señor, transformados para ser verdaderos adoradores tuyos. Habla, Señor, a través de este consejo de tu palabra. Espíritu Santo, en tus manos está mi vida. Pongo, Señor, en tus manos la vida de cada uno de los presentes y aquellos, Señor, que han de escuchar en algún momento el mensaje tuyo, Señor. Que puedan ser tocados también y que cada uno seamos, Señor, edificados en ti para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces vamos a iniciar, hermanos. Vamos a iniciar entendiendo qué cosa es el significado en sí de la palabra adoración. Yo estuve buscando, hermanos, de diferentes recursos, de diferentes formas, el significado. Cuando digo diferentes formas, el significado de la palabra adoración en latín, el significado de esta palabra en griego, el significado de esta palabra en hebreo, hacia dónde nos lleva y hacia dónde apunta. Entonces, la palabra adoración, buscando yo en un diccionario, hermanos, dice que es reverenciar o rendir culto a alguien o algo que se considera de naturaleza divina o relacionado con ella. Es sentir estima o afecto en grado sumo por alguien. Y también tiene como significado orar. ¿Qué es orar? Ya sabemos qué es orar, ¿verdad?
¿Qué es orar? Intimar con Dios. Platicar con Dios. Tener una relación con Dios. Esa comunicación entre el hombre y Dios. Una relación, una comunicación. Adoración es el carácter de una relación entre la criatura finita con el Creador infinito. Tú y yo fuimos creados, amén. Fuimos creados. Entonces la relación que hay entre nosotros como creación de Dios y Él como creador, eso que caracteriza esta relación entre ambos, eso se llama adoración. Lo que caracteriza la relación entre la criatura finita, que somos nosotros, con el Creador infinito. ¿Qué es adoración? El término adoración tiene como origen la palabra latina, que quiere decir adorare, compuesta por el prefijo ad, que significa hacia, y la palabra orare, que significa orar. Es decir, entonces, basado al significado de la palabra adoración, en latín significa orar hacia. Dirigirte, relacionarte, comunicarte con este ser divino. Esto significa la palabra adoración. ¿En qué? ¿En qué idioma era? Latín. En latino. En hebreo encontré esta palabra que es shakha, que es adorar. Y me llamó bastante la atención esta palabra, hermanos, porque dentro del concepto en esta palabra encontré algo más. Y dice que es deprimir. Cuando yo leí este concepto, este significado, deprimir, yo dije, pero ¿cómo así que deprimir significa adorar? No tiene sentido, esto no encaja. Y entonces empecé a buscar un poquito más porque dije, este diccionario está equivocado. La equivocada creo que era yo. Y empecé a buscar un poquito más. ¿Por qué está adherida la palabra deprimir? ¿Por qué se relaciona con la palabra adorar? Dice que entonces shakha, adorar, que es en hebreo, es deprimir, postrarse en homenaje a la realeza o a Dios, adorar, arrodillarse, bajar, es decir, bajarse, culto, dar culto, encorvar, humillarse, inclinarse, postrar, rendir y reverencia. Entonces me fui más para investigar la palabra deprimir, que es lo que a mí me dejó pensando. Si adorar es deprimir, entonces quiere decir que aquellos que están deprimidos ¿estarán adorando? Ah, yo estoy bien depri, dice. No, pues entonces estás adorando. Si el significado de adorar es deprimir, pues entonces ahí algo no está bien. Entonces cuando me puse a investigar el significado de esa palabra, esto es lo que encontré. Una definición de la palabra adorar en hebreo es deprimir, y deprimir encontré que es disminuir, oye esto, disminuir el volumen de un cuerpo por medio de la presión, disminuir la actividad o el poder de algo. Y esto me llevó inmediatamente a lo que Juan dijo acerca del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles vinieron a decirle a Juan? Dijeron, oye, ¿sabes que el hombre del que tú diste testimonio, ahora le están siguiendo muchos y está bautizando también? Y entonces Juan el Bautista dijo, porque es necesario que él crezca y que yo mengue. ¿Qué significa la palabra menguar? ¿Qué significa la palabra menguar? ¿Alguien sabe? Disminuir, decrecer. Disminuir, hacerse poco, hacerse menos. ¿Y qué dijimos que significa la palabra deprimir?
Disminuir volumen. disminuir la actividad o el poder de algo. Entonces cuando Juan el Bautista estaba diciendo que era necesario que Jesús creciera y que él menguara, estaba hablando de su yo de él. O sea, ahora me conocen a mí, ahora solo conocen lo que yo les he enseñado, solo saben que yo soy el único que bautiza, ellos me siguen a mí, pero es necesario que yo mengue y me haga menos, porque ya llegó el que venía. Al que yo he estado anunciando, ya llegó, ya está aquí, y ahora es necesario que el yo se mengue, se haga pequeño para que él crezca. Gloria a Dios. Entonces entendí el significado en hebreo de esta palabra, hermanos. ¿Qué cosa es adorar? ¿Tú quieres adorar a Dios? ¿Tú quieres ser un adorador? Porque si tú y yo queremos adorar, es importante que consideremos que adorar significa que el yo mengue para que él crezca en nosotros, para que en nuestra vida se refleje él en lugar de yo. Me estoy acordando que en la mañana nos trajeron el mensaje acerca de que en el lenguaje entre los judíos no existe el yo soy doctor, yo soy maestro, yo soy esto. Ellos no usan el yo soy, porque el yo soy solamente se le atribuye a Dios. Cuando él le dijo a Moisés, le vas a decir al faraón que el que te envía es yo soy el que soy. Y entonces ellos no usan el yo soy. Pero nosotros los latinos, hermanos, ¿cómo nos encanta el yo? Y el yo, y el yo. Pero es que yo, no, es que yo soy así. Y tú no me vas a hacer esto porque yo. Y el yo se hace bien grandote, en mayúsculas y grande. Juan dice, no, el yo tiene que menguar. Porque solo así, hermanos, solo así, él va a crecer en nosotros. Y cuando eso sucede, ¿sabes qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Adorando, estamos adorando. Entonces eso nos lleva, hermanos, al resultado de entender que cuando nosotros adoramos a Dios, la adoración no está encerrada en las 2 horas que venimos a servir aquí en este culto. Amén. Vamos a ir a adorar a Dios. Vamos a ir a continuar adorando a Dios, porque a Dios lo adoramos en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ¿quién? Como para el Señor. Y cada vez que vamos a hacer todo para el Señor, nos vamos a acordar de la palabra deprimir, menguar. Que cuando voy a hacer algo, es que yo, no, es que el Señor crezca en mí y que Él sea visto en mí. Que en todo lo que hagamos, a veces cuando le pido a Dios que voy a hacer algo en el trabajo, Señor, que lo que voy a hacer lleve tu sello, lleve tu marca, que aún el mismo hombre lo pueda distinguir y diga, eso es algo diferente. Porque ahí es donde va a ser el glorificado, hermanos. Ahí es donde vamos a decir, oh, si tú ves algo diferente, es porque Él habita en mí. Amén. Y entonces Él va a ser exaltado. Entonces nosotros le estamos adorando a Él. Ahí viene la adoración, hermanos. Eso es adoración. Estamos dispuestos a deprimir el yo y a dejar que Él crezca en nosotros. Que el yo mengue para que Él crezca. Amén. Que sea nuestro propósito, hermanos. Que de ahora en adelante sea nuestro anhelo para aquellos que quieren adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo quiero explicar un poquito acerca de la palabra adoración
en el griego, hermanos. Ya vimos lo que es adoración en ¿qué? En latín. Latino. Y en hebreo. Hebreo. Ahora veamos qué dice el griego en cuanto a la palabra adoración. Dice, las palabras más comunes usadas en el Nuevo Testamento son proskuneo. Tuve que buscar cómo se pronunciaba porque cuando yo lo leí, proskuneo, ¿cómo se dice esto? Y voy a buscar en el diccionario con voz, ¿cómo se dice? Caramba, en griego es esta palabra. Así que ahora ya sabemos una palabra en griego. ¿Cómo se dice? ¿Adorar? Proskuneo. 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 Y dice que significa besar hacia. Oye bien, besar hacia. Los orígenes tempranos de esta palabra vienen del besar el suelo como un acto de reverencia. Esto me recuerda, ¿ustedes se acuerdan los del Islam? ¿Cómo ellos cuando van a adorar lo que hacen? ¿Sabe que hace mucho tiempo tuve un compañero de trabajo que él llegó a trabajar ahí y de repente me dijeron a mí los supervisores y el manager me dijo, bueno, yo era supervisor de producción en ese tiempo, el manager me dice, ¿sabes qué? A ese muchacho que está ahí, a tal hora, no le vayas a llamar la atención, porque a tal hora él tiene que ir a orar. Y yo le dije, ¿cómo? Y yo me puse celosa. ¿Cómo que a él le daban permiso para que a su específica hora fuera a orar? Y yo no podía ni siquiera hablarles de Dios a las personas, porque me iban a dar una acción disciplinaria si yo hablaba de Dios a las personas. Pero llegó este muchacho y a tal hora específica, bien puntual, soltaba todo, máquina, herramienta y todo, y agarraba su mantito y salía corriendo, porque ya le habían dado hasta un lugar específico. Hermano, ese muchacho se ponía con la frente al suelo. Me estoy acordando de besar el suelo. Y era la frente pegada al piso. Y ahí tenía que hacer sus oraciones. Viene esta palabra del griego. Esto es lo que quiere decir besar el suelo, hermanos, como un acto de reverencia. Habla acerca de la humillación de nuestro corazón, de nuestra mente, de doblegar nuestra voluntad a Dios. Latreía quiere decir servir o ministrar y tiene connotaciones sacerdotales esta palabra. Y también esta palabra en el griego está escrita en el Nuevo Testamento. Latreía, de ahí es donde sale la palabra idolatría. ¿Adoración a quién? A los ídolos. Idolatría. Entonces, los cristianos son llamados a latreía como linaje escogido. ¿Le recuerda algo esto? Linaje escogido. Somos sacerdotes. Nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces somos nosotros llamados a latreía. Dice, qué honor es ser llamados, hermanos, a ministrar como un sacerdote de Dios a través de la adoración. Basado entonces al significado de la palabra que estamos aprendiendo, hermanos, ahorita estamos aprendiendo solamente el significado de la palabra adoración. Porque si nosotros queremos adorar, tenemos que entender qué cosa es adoración, qué significa y por qué tenemos que hacerlo. Dice que entonces, basado al significado de la palabra, si adorar es crear una expresión de honor o atribuir valor al objeto de adoración, entonces cuando decimos atribuir valor al objeto de adoración, estamos diciendo que cuando nos rendimos aquello a lo que queremos adorar, es porque tú y yo ya le estamos rindiendo un valor a aquello, hermano. En este caso, nosotros adoramos ¿a quién? A Dios. Quiere decir que tú has colocado ese valor, has atribuido, has entendido que este Dios merece tal adoración. Pero nosotros no podemos rendir adoración si nosotros no entendemos el grandísimo, el infinito, el grande y enorme valor que esto atribuye. Dios
al Dios al quien nosotros adoramos, si no conocemos su grandeza, su magnificencia, su poder y quién es Él, entonces, ¿cómo nosotros podríamos adorarle? Porque adoración es la expresión de honor o atribuir valor al objeto de adoración. Entonces, cuando nosotros reconocemos en nuestro corazón el valor infinito de Dios, levantamos nuestra alma en alabanza a Él y ofrecemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio a Él, en adoración. Por eso es importante, hermanos, conocer quién es nuestro Dios. Aleluya. La adoración a Dios ha sido descrita, y esto es resultado de definición en el Diccionario Bíblico Caribe. Dice que la honra y adoración que se le rinden en razón de lo que Él es en sí mismo, pero también de lo que Él es a aquellos que se la dan, a aquellos que le adoran. Oiga bien, lo vamos a leer otra vez. La adoración es la honra y la adoración que se le rinden en razón de lo que Él es en sí mismo. ¿Quién es Él? Causa, produce la adoración que nosotros le damos a Él. Y de lo que Él es en aquellos que le adoran. Es decir, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué tan grande es Dios para ti? Dice que una vez un niño le preguntó a su padre: Padre, ¿qué tan grande es Dios? Y el hombre fue y lo sacó afuera y le dijo: ven, hijo, ven. Y el niñito va allá afuera porque se lo van a enseñar qué tan grande es Dios. Y cuando va afuera, pasa un avión y le dice: hijo, dime, ¿qué tan grande es aquel avión que va allá? Y el niño empieza a tratar de distinguirlo y le dice: papá, casi ni siquiera lo veo. Dice: entonces ven, súbete al carro. Y que se lo lleva al aeropuerto. Y le dice: hijo, ¿qué tan grande es ese avión? Y lo ve a través de la ventana. Dice: es enorme, es grande, un avión es muy grande. Así es Dios. Tanto tú estés más cerca de Él, así de grande será para ti. Tanto más lejos tú estés de Dios, así es como tú vas a conocer a Dios. Entonces, si para el que está tan lejos de Dios, mira a Dios así de chiquito, ¿cómo será la adoración que le va a rendir a Él? Así de chiquita. ¿Qué tan grande es Dios para ti? Gloria a Dios. Amén. ¿Con qué fin fuimos creados, hermanos? Para la exhibición y manifestación de su propia gloria. Vamos a ver unas lecturas, hermanos. Vamos a ir a Efesios. Dice que las escrituras nos enseñan sobre Dios, que Él creó todas las cosas para Él mismo. Y vamos a ir a Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Dice que Él creó todas las cosas, hermanos, para Él mismo. Y luego levanta un pueblo para la manifestación de las asombrosas e inescrutables riquezas. Pero ¿cuáles riquezas? Las riquezas de su gracia. Leemos en el verso 1, en el capítulo 1, en el verso 7, hermano. ¿Qué dice el verso 7? Podría ser bueno leer desde el 1, pero no los quiero cansar mucho. Vamos a ir al verso 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y así podríamos seguir leyendo ahí, pero yo quiero detenerme. No cierre su Biblia, téngala ahí. Dice: las riquezas de su gracia. Hermanos, cuando yo estaba leyendo ahorita la parte de aquí arriba, dice que fuimos creados para la exhibición y la manifestación de su propia gloria. Es decir, que cuando el Señor nos creó a nosotros, hermano, era con un propósito, para que la gloria de Él fuera vista, para que las riquezas de Él
fueran vistas en nosotros. Imaginemos, yo quiero que usted imagine, hermano, yo quiero que usted imagine a uno de sus hijos cuando era pequeño. Y usted quería hacer todo por ellos. Y usted quería que todo lo que usted tenía se lo diera a sus hijos. Y sus hijos pudieran reflejar aquello que usted estaba haciendo por ellos. Darle todo, vestirlos, darles lo mejor. Dice, no, yo voy a trabajar y hacer todo lo posible para darle lo mejor a mis hijos. Y en sus hijos se reflejaba todo ese amor que usted les tiene. Y usted los enseñaba y usted los vestía y usted quería que ellos tuvieran todo lo mejor posible, ¿cierto? Una madre o un padre que acaba de tener un hijo, hermanos, quieren darle de todo a ese bebé, de todo, y cuidarlo y protegerlo. Hermanos, Dios quería compartir con su creación todas estas riquezas. Y fuimos creados para que sus riquezas fueran exhibidas en nosotros. Dice entonces, las riquezas de su gracia. ¿Cómo es que se iban a manifestar las riquezas de su gracia en nosotros? Cuán gloriosa es la gracia manifestada en la conquista y el cautiverio de los pecadores. Es decir, cuando el Señor viene y nos liberta, cuando el Señor por su gracia, hermanos, nos trae perdón, lo que acabamos de leer, las riquezas de su gracia. Entonces, en la santidad del alma también, ahí está la gracia de Dios, hermanos. Ahí se refleja la gracia de Dios. También, ¿de qué otra gracia habla? De las riquezas de su poder. Dice, manifestado en penetrar un corazón tan duro. Hermano, usted ha encontrado o ha visto o ha escuchado testimonios poderosos de aquellas personas. Bueno, ahorita acabamos de escuchar uno. De personas con un corazón tan duro que en lugar de rendirse a Dios se rehúsan. Y no, yo no quiero saber, no me hables de eso. Es que yo soy esto y yo soy esto y yo no quiero saber de tu religión. No quiero que me hables de tu Dios. Y son corazones duros, pero sabe que en las riquezas de su poder, Él viene y quebranta cualquier corazón, hermanos. Por muy duro que sea, las riquezas de su poder causa, produce, convence aquellos corazones tan duros para convertirlos y atraerlos a Él. Con su poder, con su amor, manifestado en penetrar un corazón tan duro como inflexible, que no es flexible, en el entronizado de la gracia, en el mismo corazón donde ha reinado el pecado, en preservarlo, no solamente en ese momento, sino preservarlo hasta el final para salvación, a pesar de cualquier oposición. Dios cumpla sus promesas, sus propósitos en esa vida, a pesar de ser un corazón duro o donde ha habitado por tanto tiempo el pecado. El poder de Él es el que transforma, el que convierte el alma. Lo otro, ¿qué otra riqueza asombrosa y qué otra riqueza, hermanos, vemos? La riqueza de su sabiduría. Vamos a ir, antes de que vayamos a Romanos, vamos a leer el capítulo 3 del verso, de aquí mismo de Efesios, donde está, capítulo 3 del verso 9 al 12. Solo le da vuelta ahí a su hoja, hermano, en la Biblia. ¿Lo tiene? Amén. Dice, el verso 9 al 12, hermanos. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿para que cuál, hermanos? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál era el propósito entonces? ¿Cuál es ese propósito del que está hablando en el verso 11? Si nos regresamos al 10, está el propósito del que está hablando. El verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de ti y de mí. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que fíjense, hermano,
este es uno de los propósitos de Dios, para que el poder de Él y para que su multiforme sabiduría de Dios fuera reflejada en nosotros. Mi hermano, yo me imagino que cuando nosotros, hermanos, como creyentes de Él, como aquellos que ya hemos conocido de su amor, de su perdón, de su gracia, y hemos conocido su salvación, le adoramos, y estamos hablando de la verdadera adoración. Yo creo que estos que están aquí, los principados y las potestades, están observando y mirando la iglesia de Dios, y el Señor Jesucristo diciéndole: esta es mi poder, mi gracia, mi sabiduría reflejada en los míos, en aquellos que me aman, en aquellos que me adoran. Y los ángeles mirando y observándote a ti y a mí, adorándole a Él, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al eterno, al todopoderoso, al omnipotente. Hermanos, esto es uno de los propósitos de la adoración. Esto, hermanos, eventualmente deriva, hermanos, un glorioso ingreso de alabanza cuando comprendemos esto, cuando comprendemos su gracia, cuando comprendemos la riqueza de su poder, cuando comprendemos la riqueza de su sabiduría. Entonces, hermanos, tú y yo podemos exaltar el nombre de Dios, glorificarle y adorarle. Esto es lo que produce la adoración a Dios, cuando nosotros conocemos esto de Él. Por eso en la página antes decía que adorar, hermanos, es cuando nosotros atribuimos tremendo valor a aquello que es objeto de adoración. ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo le atribuimos tal valor? Porque comprendemos qué es ese valor. Cuando hablamos de nuestro Dios, hermano, estamos hablando del carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios te va a producir alabanza y adoración a Él. Cuando no lo conocemos, no hay nada de lo que tú quieras adorarle. ¿Qué quieres adorar de Él? ¿Qué cosa tú admiras de Dios? Si no has experimentado nada de Él, si no has experimentado su misericordia, no has experimentado su gracia, no has experimentado su poder, no hay nada que tú puedas admirar y alabar de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a comprender el carácter de Dios, porque su carácter se revela a ti, y tú empiezas a decir: wow, qué bueno ha sido Dios. Dios me ha sustentado, Dios me ha perdonado, Dios me ha consolado, Dios me ha proveído, Dios me ha sanado, Dios me ha rescatado de tal cosa, Dios me ha libertado del pecado, Dios ha hecho esto. Entonces empiezas a mirar las riquezas de su gloria. Gloria a Amén. Cristo. Gloria al Señor. Y entonces produce esto alabanza y adoración a nuestro Dios. Amén. Amén. Ellos dicen: manifestarán mi alabanza. Hermanos, si usted va a 1 de Pedro 2:9, también habla de eso. Habla del pueblo escogido de Dios, y que ellos manifestarán su alabanza. Antes de que vayamos a 1 de Pedro, yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 11 y vamos a leer Romanos 11. Gracias. Vamos a ir entonces a Romanos, hermanos, si se me estaba sacando la garganta. Vamos a leer capítulo 11, verso 33. Romanos capítulo 11, verso 33. Amén. Mire lo que dice. Vamos a leerlo juntos, síganme ahí. Dice: oh profundidad de las riquezas, ¿de cuál riqueza? De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él
oiga bien, lea eso hermano conmigo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si entonces dice ahí que todas las cosas fueron de Él, Por Él y para por Él. Él y para Él. ¿Para qué tú fuiste creado? ¿Y por medio de quién fuiste creado? Por Él. Así que de Él, por Él y para Él. Tú eres propiedad de Dios. Amén. Claro, no vas a encontrar ninguna parte de tu cuerpo donde diga hecho por Dios, como decía el pastor la pasada. Todas las cosas que producen acá dicen made in China o made in USA. Hecho en Estados Unidos, o hecho en China, o hecho en Tailandia, o hecho en México. Pero si tú te buscas la marca, vas a encontrar que dice hecho por Él. Hecho por Dios. Tú fuiste hecho por Dios y hecho para Dios también. En otro versículo dice que fuimos hechos para la gloria de su nombre. Entonces, hermano, cuando llegamos a esta conclusión, podemos ver y debemos entender que la adoración, hermanos, no solo es como un deber, sino debe de ser como un deseo de este pueblo, de aquellos que han comprendido estas riquezas de su gracia, riquezas de su poder, riquezas de su sabiduría. Debe de haber este deseo de este pueblo, hermanos, de adorar a Dios. Hermanos, no como una obligación. Esto viene ya algo natural del alma cuando comprendemos quién es Él. Amén. Amén. Cuando entendemos, conocemos y comprendemos quién es Él, esto va a producir alabanza y adoración a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a ver, ya vamos a terminar, no se preocupen, vamos a terminar. La adoración en acción. Estaba leyendo yo que dice que la primera vez que aparece traducida como adoración es en el relato cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. No dice, oiga, entiende esto, no se confunda, no dice que es la primera vez que existió la adoración. No, la primera vez que es traducida como adoración en las escrituras es en el evento cuando Abraham va a ir a sacrificar a su hijo Isaac. Todos conocemos la historia, ¿verdad que sí? Todos conocemos la historia cuando Abraham va a ir a sacrificar a su hijo. ¿Y saben qué dice? Vamos a Génesis, hermano. Creo que es el capítulo 22. Capítulo 22. Capítulo 22 de Génesis, ¿lo tiene? Mire lo que pasó. Mire lo que pasó. Para los que no han sabido de esta historia, aquí lo vamos a leer. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. ¿Se acuerdan que no podían tener hijos, verdad? Conocemos la historia, era estéril, Dios viene y le dice que le va a dar un hijo y que de ahí va a tener descendencia. Y bueno, no le vamos a hacer más larga la historia. Ahora Dios le dice: ese hijo, el único que tú tienes, que se llama Isaac, yo quiero al que tú amas, dice, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí. ¿Cómo lo va a ofrecer? En holocausto. En holocausto. Consideremos, ahorita en este tiempo quizás si decimos: oye, Dios quiere que sacrifiques a tu hijo, nos alarmaríamos, ¿verdad? ¡Oh! ¿Pero cómo? Pero en aquel tiempo acuérdense que los sacrificios eran una ofrenda. Pero hermanos, ahora Dios le dice a Abraham: yo quiero que tú lo sacrifiques en holocausto. Dice: sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, síganme ahí con la lectura, vamos en el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana
y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Oiga, ¿cuántos días ya habían caminado entonces? 3 días. 3 días. Al tercer día dice que alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, ¿cómo le dijo? Esperad aquí con el asno y yo Muchachos, iremos hasta ahí y adoraremos. y volveremos a vosotros. Oiga lo que iba a ir a hacer Abraham. Dijo, espérenme aquí ustedes, les dejo aquí el burrito, pero yo voy a subir con el muchacho para allá arriba, más allá arriba del monte. Adorar. Y vamos a ir y adoraremos. ¿Pero qué llevaba? Llevaba trompeta, llevaba flautas, llevaba un arpa, llevaba un pandero. ¿Qué llevaba Abraham con él? Porque si iban a ir a adorar, y nosotros pensamos que ir a adorar es, vamos a ir a cantar un rato a la iglesia. ¿Cierto? Abraham no lleva. Aquí no dice que agarró la trompeta o el arpa o algo porque iban a ir a adorar. Dijo, agarren aquí al burro, yo me llevo nomás al muchacho. Y agarró la leña y fue todo lo que llevaba. Y vamos a ir allá, dice, y adoraremos. Y luego volveremos. Espérate, ¿cómo es que iban a volver si lo que iba a ir a hacer Abraham era sacrificar a su hijo? Otra pregunta, hermanos. ¿Cómo Abraham podía decir, iremos y adoraremos en un momento tan doloroso? ¿A usted no le dolería pensar? O póngase en el lugar de Abraham por un instante. Póngase en el lugar de Abraham. Imagine que Dios le dice, llámese por su nombre. Quiero que me sacrifiques a uno de tus hijos. Ve allá y quiero que me sacrifiques a uno de tus hijos. Y tú todavía vas a ir a decir, vamos a ir y vamos a adorar. ¿Verdad que suena bien difícil eso? ¿Verdad que eso suena así como un poquito conflictivo? La palabra adorar con un sacrificio. Voy a dar al hijo, al único, al que amo. Y lo voy a sacrificar a Dios. Entendemos y cuando leemos, investigamos acerca de que por qué Abraham ha de haber actuado así, que Abraham estaba seguro y le tenía tal fe a Dios, que él decía que, o que él quizás pensaría, solamente están suponiendo los comentaristas, que él en su mente quizás, o en su corazón habrá pensado, conozco tanto a Dios y que es fiel porque me ha cumplido todo lo que me ha dicho, ha venido pasando. Él me prometió que mi esposa estéril iba a tener un hijo y lo hizo. Y ahora lo tengo. Pero ahora me lo está pidiendo. Yo creo que cualquiera de nosotros hispanos diríamos, bueno, ¿para qué me lo dices? Después me lo ibas a pedir. Con tanto trabajo lo tuve ahora y ahora quieres que te lo dé. ¿En dónde estamos? Yo creo que a nosotros nos pasaría ese pensamiento si el Señor con tanto tiempo tomó para que Dios te contestara una petición, un milagro, y luego Dios dice, ¿ahora qué? Ok, ya te lo di, ahora dámelo. Señor, pues Abraham, su fe y su confianza en Él, que quizás él pensaría en esa confianza, bueno, si yo se lo entrego, pero él me dijo que de ahí me va a dar descendencia. Él va a hacer lo que tenga que hacer, pero él me va a dar descendencia de ese hijo. ¿Cómo lo va a hacer? Pero Abraham iba seguro. Y yo creo que, yo me imagino a Abraham subiendo esa última parte del monte pensando, yo se lo voy a dar, y si él después lo va a resucitar, y si él, ¿cómo le va a hacer? No sé, pero él me va a dar descendencia porque él me dijo y él siempre cumple lo que me ha dicho. ¿Te has encontrado en esa situación? Donde Dios te está pidiendo a ti que le entregues eso que tú más quieres.
Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y él dijo, vamos a ir allá, adoraremos y volveremos. Y entonces cuando estaba dispuesto a hacer el sacrificio, hermanos, entonces ahí aparece el ángel y le dice, Abraham, detente. Ya vi, ya me lo ofreciste, en otras palabras. Eso que tú ya estabas a punto de hacer, ya sucedió. Por el solo hecho de que en tu corazón lo dispusiste, ya no necesitas ni siquiera completarlo, porque para mí tú ya me lo diste. Gloria a Dios. A eso, hermanos, se le llama adoración. ¿Abraham fue a adorar o no fue a adorar? Él fue a adorar. Entonces, cuando él dijo adoraremos, hermanos, quiere decir que adorar es más que solo cantar o tocar un instrumento o alabar cantos, alabanzas a Dios. Adorar quiere decir y implica Obediencia a Dios. obediencia. Esto es el significado de adorar. ¿Todavía tú quieres ser un adorador? ¿Todavía tú quieres adorar a Dios? Entonces tú y yo vamos a estar dispuestos a entregarlo todo, aún aquello que tú más quieres. Gloria a Dios. Entregarlo todo. El Señor nos pide que entreguemos todo. Señor, yo solo te puedo entregar aquí, sí, sálvame, perdóname y dame vida eterna, pero pues hasta aquí nada más. Más para allá, el Señor quiere entrar más allá y dice, pero es que yo te he llamado para eso. Señor, yo ya te dejé que tú me salves. Ya es suficiente con la vida eterna. Ahí estamos bien, pero de ahí para allá ya no cruces. Hasta ahí. El Señor quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu Y en verdad. dispuestos a darlo todo. Adorar significa obediencia. Amén. Entonces, nosotros fuimos creados para adorarle, hermanos. Pónganse en pie. ¿Qué cosa es adorar? ¿Qué es adoración? Recuerden, hoy nos enfocamos en comprender y entender qué cosa es adorar. ¿Qué es adoración? Yo quiero ser un adorador. Entonces ahora puedo entender cómo me voy a convertir en un adorador. No puedo adorar si no puedo atribuirle valor a quien yo quiero adorar, a quien estoy rindiendo mi adoración. Si tú no descubres quién es ese Dios infinito, todopoderoso, no vas a poder adorarlo. Es necesario que descubras, que vengas, que te rindas a Él, porque cuando tú te rindes a Él, Él se empieza a revelar a tu vida. Y entonces vas a conocer las riquezas de su gracia, las riquezas de su poder, las riquezas de su gloria, las riquezas de su sabiduría, y Él va a revelar toda su plenitud en ti y en mí. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermano.